Bienvenidos a nuestro podcast Entre mito, leyenda y realidad. Hoy hablaremos de una de las figuras más conocidas y escalofriantes del folclore mexicano, La Llorona. Seguramente has escuchado su lamento. Ay, mis hijos. Pero, ¿de dónde viene esta leyenda? ¿Qué significado tiene y por qué sigue viva hasta hoy? Vamos a explorar su origen, las distintas versiones, su impacto en la cultura y cómo ha trascendido en generaciones. Y al final compartiremos algunos testimonios y experiencias de personas que aseguran haberla escuchado o incluso visto. ¡Comenzamos! La historia de La Llorona tiene raíces prehispánicas. Se dice que en tiempo de los mexicas, una diosa llamada Cihuacóatl lloraba presagiando la caída del imperio. Con la llegada de los españoles, la leyenda se transformó. Se cuenta que una mujer indígena, traicionada por un conquistador, ahogó a sus hijos en un río y, al darse cuenta de lo que había hecho, murió de pena y desde entonces vaga llorando por ellos. De hecho, esta versión es la más popular, una madre arrepentida que aparece por las noches, cerca de cuerpos de agua y buscando a sus hijos. Y aunque cambia de nombre o detalle según la región, la figura de la mujer que llora por sus hijos es constante en toda América Latina. En algunas versiones, La Llorona es un alma en pena que castiga a los infieles. En otras, una advertencia a los niños desobedientes para que no salgan de noche. También hay quienes la ven como una representación de la culpa, la pérdida y el abandono. Es por eso que sigue siendo tan poderosa como relato colectivo. A decir verdad, en muchos pueblos, y esto es algo que se sabe, se dice que si la escuchas cerca, no pasa nada, pero si su lamento suena lejano, está muy cerca de ti. Más allá de miedo y terror, La Llorona es parte de la identidad mexicana. Ha inspirado películas, canciones, literatura y hasta representaciones teatrales en Xochimilco, o por ejemplo, la película de la leyenda de La Llorona. Hablar de La Llorona no solo es un mito, para muchas personas es una experiencia real. ¡Qué miedo! De hecho, hay relatos de quienes juran haberla visto en caminos solitarios, cerca de ríos o incluso estando en sus propias casas. Además, hay quienes aseguran que su lamento les paralizó el cuerpo, otros que la vieron pero no pudieron moverse en libertad. Así que a continuación les compartiremos algunas de esas historias que no te dejan dormir en toda la noche. ¿Y ustedes qué opinan de esta leyenda, por así decirlo? Porque sí es una leyenda en todo México, incluso ha remontado en más países. Pues es que, sí es una leyenda que se ha ido transmitiendo desde hace varios años. Y la verdad yo siento que sí es cierto todo. Es que, no hay una versión oficial sobre la leyenda, pero la que sea que tú escuches, la verdad sí te da muchísimo miedo. Claro, pero como mencionaban antes, la más conocida es donde es un alma en pena que ha hecho algo terrible, en este caso matar a sus hijos y los va buscando. Claro que además no grita realmente a mis hijos, o según las versiones que he visto por ahí de gente que ha tenido estos avistamientos, su grito, su lamento es muy perturbador. De hecho, también mucha gente llega a decir que hay otro ente que llega a hacer este tipo de lamentos que se dice el muerto, pero también me parece muy interesante que cada país tiene una propia versión y tiene su propia llorona. Y es bastante interesante, pero lo que a mí me llega a cuestionar es si realmente estamos en presencia del mismo ser o son otros seres que tienen muchas similitudes y eso es algo que realmente nunca vamos a saber con exactitud. Tienes mucha Una, razón, Valeria.
Incluso llego a cuestionarme, ¿realmente estamos en el mismo, con los mismos entes? ¿Acaso sí es la misma Llorona de la que todos hablan? ¿O pues, qué tal si es otra Llorona que mató a sus sobrinos, por así decirlo? No hemos pensado en eso. Deberíamos como filosofarlo. ¿Y conocen algunas, no sé, anécdotas o historias? Pueden ser de ustedes, familiares. Yo, por ejemplo, una vez escuché a La Llorona, pero no sé si era ella. Pues la verdad, para serles sinceros, a mí sí, o sea, sí viví esa como experiencia paranormal. ¿Quieren que les cuente? A ver, cuéntanos. Claro. Sí, claro. Bueno, pues ahí les va la historia. O sea, creo que a nadie se las he contado, pues la verdad como me siento en confianza, pues se las voy a contar, ¿no? Resulta que hace 3 años que pues igual fue como en estas fechas de Semana Santa, pues obviamente como toda mi familia se va allá a Oaxaca, pues nos fuimos de vacaciones con ellos, ¿no? Y allá como hace muchísimo calor, tienes que estar casi todo el día en el río. Y pues ya eso como de las 3 de la mañana, pues como, o sea, el calor estaba insoportable, pues nos fuimos a bañar al río, obviamente llevábamos una linterna, ¿no? Y pues ya en lo que nos bañábamos y eso, pues fue cuando se podría decir que por primera vez lo escuché así más claro, porque aquí en mi casa obviamente lo he escuchado, pero no tan claro. Pues ya, pues nos estábamos bañando y todo eso, y pues escuché ese grito, pero o sea, de verdad es un grito horroroso, no encuentro ni cómo describirlo, o sea, no se parece a un lamento de un animal o al de un humano, o sea, no. Cuando grita de verdad deja un eco en el ambiente, o sea, el ambiente se pone denso, te da, ay no, ni siquiera puedo explicarlo del miedo que me da recordar cómo fue que lo escuché. O sea, se te queda como que grabado en la mente. Y todos dicen que grita eso de, ay, mis hijos, pero no, o sea, es un grito como de dolor, de quejido, de que estuviera buscando algo, no, o sea, se ve horrible. Y pues cuando tratamos de bañarnos lo más rápido que pudimos, nos cambiamos y nos regresamos a la casa. Y pues ya como yo de curiosa volteé, vi una sombra blanca pasar ahí. Y de verdad me dio muchísimo miedo. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿me creen o no me creen? La verdad es que yo, pues la verdad sí te creo, porque no es el único caso. ¿Y sabes qué me causa a mí mucha curiosidad? El hecho de que generalmente estos relatos suceden cerca de cuerpos de agua. En tu caso era un río, pero hay muchas historias que se dan en las noches lluviosas incluso. Por ejemplo, a mí en lo personal no me ha ocurrido. No he tenido esta experiencia de escuchar a la Llorona. Sin embargo, hay personas en mi familia que afirman que sí han tenido este momento. Y uno de ellos es mi papá. Él cuenta que esto le sucedió una noche lluviosa de agosto, cerca de las 3 de la mañana. Por alguna razón, despertó y sentía como si todo transcurriera de una manera más lenta, diferente a lo habitual. De un momento a otro, estaba todo sumergido en un enorme silencio. Cesaron todos los ruidos característicos de la noche. No duró demasiado, sin embargo, para él fue como un eterno momento. Lo único que se escuchaba era el tic-tac del reloj. Entonces, de un momento a otro, hubo un cambio en el ambiente. La noche comenzó a sentirse más fría y el aire comenzó a soplar de una manera violenta. El silbido era muy escalofriante. Además, estaba acompañado de arena que golpeaba las ventanas de su cuarto y podía escuchar como si un montón de piedras cayeran sobre su techo. Posterior a esto, regresó el silencio inquietante. Todo quedó en calma y se podría decir que fue la calma antes de la tormenta, porque cuando pasó este momento de calma, podía escuchar como los perros de la calle comenzaron a ladrar, a aullar. Pero fue como de manera escalonada. O sea, los perros que estaban más lejos comenzaron a ladrar hasta que estaban muy cerca y todos ladraban al mismo tiempo. Fue en ese momento cuando se escuchó este lamento que lo dejó
petrificado. Y exacto, como nos comentaba Abby, él dice que no se escucha "ay, mis hijos", como muchos lo narran, sino que era un lamento cargado de angustia y transmitía ese sentimiento, así como la desesperación. Aunque dice que también sonaba al mismo tiempo empoderado. Cuando terminó ese lamento, comenzó a escucharse un segundo lamento, pero esta vez lo escuchó tan cerca que pareciera que estuviera afuera de su ventana. Y una vez que terminó se escuchó un tercer lamento. Este sonaba mucho más lejos que el primero, como si estuviera a kilómetros de distancia. Y a su vez, mientras se alejaba este último lamento, los perros que ladraban fueron callándose poco a poco. Algo que me parece muy interesante y que quiero retomar es el hecho de lo que comentaste, Coca. Cómo se manifiesta la Llorona. Hay mucha gente que juega con ella, hace bromas y busca asustar a los demás en representación suya. Y mira, hay unas historias por ahí que dicen que esto, al manifestarla, la haces enojar, es como retarla. Y entonces es cuando se te puede aparecer por estar como buscándola, ¿sabes? Exactamente, como dije, es por manifestación, no hay que burlarse de ella, no hay que burlarse de los dioses sagrados. Dioses sagrados o entes, no hay que burlarse de ellos. Bueno, yo también tengo una historia. Yo también tengo una historia. El primo del hermano del cuñado de una amiga, me escribió lo siguiente. Yo nunca creí en todos esos cuentos de miedo y cosas paranormales. Para mí eran puras historias inventadas por los viejos y ya. Ese día estábamos de vacaciones con la familia de mi mamá. Eran como las 11 de la noche y no sé por qué, pero a esa hora siempre les da por ponerse a contar anécdotas. Yo tenía como 14 o 15 años por ahí. Entre otros temas, empezaron a hablar de la Llorona. Yo no creía en nada de eso y todo lo refutaba diciendo que no existía, que eran puras mentiras. Esa misma noche tuve una discusión fuerte con mi mamá, así que me fui a dormir al cuarto de mi tío, que no estaba. Ese cuarto quedaba solo. Como estábamos de visita, normalmente dormíamos todos juntos para no incomodar tanto. Pero ese día fue la excepción. A 2 casas de la de mi abuela vivían unas personas que fumaban marihuana y se drogaban y todo eso. Y por las noches se reían durísimo. Todo se escuchaba en la cuadra. Esa noche escuché el primer grito y pensé que seguro eran esas viejas drogadictas riéndose o gritando. Pero cuando escuché el segundo grito, ya me dio miedo. El tercero fue peor, porque sentí un miedo que te paraliza, de ese miedo que te da un escalofrío en la espalda y te deja inmóvil. No podía moverme ni para arroparme, ni cubrirme la cara. Tampoco podía hablar, ni siquiera supe qué hora era. Solo sé que no volví a dormir en toda la noche. A la mañana siguiente llamé a mi mamá y le conté. Me dijo que eso me pasaba por incrédula y por grosera. Oh, y cabe resaltar, ella no dice, ay mis hijos, como en las películas. Es un grito que suena como un lamento, como si se estuviera quejando, sufriendo. Ese grito te penetra los oídos y se te queda ahí. Lo sigues escuchando mentalmente, te deja con un trauma. De verdad, no se lo deseo a nadie. Y bueno, eso es lo que dijo aquella amiga. Y pues en mi opinión me parece algo muy tenebroso. Realmente pensaba que sí gritaba ay mis hijos, pero si sale de lo común, pues me parece que es como decirlo, algo fulminante en la vida o en el alma. Pues realmente tienes mucha razón. Y realmente yo jamás espero nunca poder escuchar en persona su grito, porque realmente hasta este momento, a pesar de que soy muy fan de todos estos relatos, de todas estas apariciones, afortunadamente jamás me ha tocado vivirlo en persona, pero yo tengo a un familiar que sí que le ha tocado
y él me dio su consentimiento de poderles compartir el siguiente relato. Su nombre es Johnny y hace 13 años, cuando él vivía por un terreno baldío, él cuenta que una noche, cuando su mamá se fue a trabajar, o sea, mi tía, ella entra a trabajar a las 9 de la noche y sale de trabajar a las 4:30 de la noche, de la madrugada, pues. Y él cuenta que, pues, él estaba en sus cosas, en su relajo, estaba en su cama, y como todo chamaco, pues, se puso a ver la tele, no quiso dormir, quiso madrugarse, y para esto, él cuenta que tenía una vecina que está al lado de su casa, y esto es importante. Su vecina, lamentablemente, sufría una enfermedad que era cáncer, y constantemente iba a quimioterapias. También cuenta que ella tenía bastantes canarios, ella le encantaban esos pájaros. Esto es importante para la historia, ¿sí? Él cuenta que en esa noche, mientras veía la tele, empezó a escuchar un montón de ladridos de perros. Empezaron a ladrar, y dice que de repente empezó a escucharse un lamento. Y como ustedes ya lo han comentado, él no dice que es un lamento de ¡ay, mis hijos! No, él dice que era realmente un lamento tan desgarrador que le empezó a helar la sangre. Claramente ella pensaba que quizás era una persona que tenía alguna dificultad o algo, pero se empezó a hacer tan fuerte el llanto que lo único que pudo hacer es cubrirse con las típicas sábanas. Y para esto, su cama queda junto a la ventana de su habitación. Entonces él dice que cuando se tapó con las sábanas, pudo ver de reojo que algo estaba empezando a rodear su casa, y los perros ladraban y ladraban, y él no podía hacer nada. Él dice que se quedó estático, y dice que justamente cuando quería irse a asomar, empezó a ver como este ente ya se empezaba a alejar. Se escuchaban los llantos lejos y lejos y lejos, hasta que ya no más se volvió a escuchar. Él dijo, yo no me paro, yo ya no voy a ver, y fue tanta su impresión que no volvió a dormir durante esa noche. Lo curioso aquí, y el por qué hace un rato mencioné la vecina, es que cuando amaneció, la vecina había fallecido, y esto se enteró por su hija. La vecina falleció, y es extraño porque justamente cuando se escuchó este ente, al día siguiente la vecina ha fallecido. Y lo perturbador aquí es que él cuenta que cuando le preguntó a su hija de la señora que falleció que dónde estaban sus pajaritos porque no se escuchaban, ella le comentó que los pajaritos habían también muerto. Eran unos periquitos australianos y aparecieron muertos, descuartizados, y algunos sin extremidades. Otra cosa que jamás olvidó mi primo fue que el olor de esa noche era como a carne podrida.